Amable teleaudiencia de Team Viajero TV, sean bienvenidos a un reencuentro con nuestra historia. El capítulo de hoy nos lleva al Camposanto de la Recoleta a investigar su historia, sus moradores, conectándonos con el pasado de la República del Paraguay. Este reencuentro con la historia nos permite conocer un lugar dentro de Asunción que guarda recuerdos y hablan por sus lápidas. Nuestras programaciones buscan llevar investigaciones históricas y compartir con historiadores y gestores culturales que conocen temas que guardan relación con el Paraguay histórico. Esta noche, en el Team Viajero TV presentamos La Recoleta, Lápidas e Historias, recorriendo en compañía del profesor Ramón Vargas, quien nos presentó cada punto histórico de este antiguo cementerio. Encontramos recuerdos que nos llevan a algún punto de nuestro país, con sus luces y sombras, hoy en La Recoleta. Audiencia que nos acompaña en cada emisión del Team Viajero TV, presentamos el primer capítulo de una producción que denominamos La Recoleta, Lápidas e Historias, recorriendo el antiguo convento de la Recolección de San Francisco, sus calles, un viaje que nos llevará a un segundo capítulo sobre la Recoleta y a la brevedad, temas que guardan relación a los cementerios de Mangrullo, El Español y de la Encarnación. Que disfruten el material, porque nuestro objetivo es reencontrarnos con la historia y nuestros invitados buscan llegar a cada uno de ustedes con sus conocimientos. Team Viajero, recorriendo el Paraguay, lleva imágenes desde el mismo lugar de la historia. Esta visita al cementerio de la Recoleta nos lleva a conocer mausoleos, criptas, esculturas, placas y lápidas que nos hablan de un pasado que tiene mucho que contar. Desde el año 1842, luego de la muerte de Dr. Francia en el antiguo solar de los frailes, surge el cementerio general de la Recoleta. La iglesia antigua fue demolida y posteriormente don Carlos la mandó reedificar en el mismo sitio que la anterior, allá por los años de 1860. Hoy ingresamos al cementerio de la Recoleta en dos capítulos apasionantes, con el respeto hacia nuestra historia y las almas que descansan al lado de la parroquia del Santísimo Sacramento de la Recoleta, otrora convento de recolección de San Francisco. En un nuevo reencuentro con nuestra historia, estamos en el Cementerio Mayor de la Recoleta, el museo al aire libre más grande de la ciudad de Asunción. Vamos a reencontrarnos con la historia de este camposanto lleno de historia, donde prohombres y mujeres descansan, personas que hicieron a nuestra patria. Vamos a remontarnos hasta el año de 1725, año en que el Cabildo de Asunción encomienda al fray franciscano don Pedro del Castillo la instalación de un convento en este mismo campo, el convento de los franciscanos recoletos o de los franciscanos de la Recolección. Tuvieron que pasar 4 años para que el entonces presbítero don José de Rojas y Aranda done toda esta propiedad en favor de la orden franciscana Recoleta para establecerse como convento, como una orden religiosa. Tuvieron que esperar prácticamente desde 1729 hasta el año de 1748, año en que por reglamento y por regla del rey de España les otorga la posibilidad de poder trabajar como orden religiosa aquí en la provincia del Paraguay. A partir de entonces comenzaron a tener una labor bastante fructífera. Antes de ser esto Camposanto, como repito, era un convento de los franciscanos de la Recolección. En este mismo sitio estaba levantado el antiguo convento, lo que sería hoy el patio aquí de la iglesia de la Recoleta, frente donde está la Cruz Mayor. Cabe destacar también que pasaron los años y llegamos a la época de la independencia. Continúa como un convento, como ya mencioné, de los franciscanos de la Recolección, los franciscanos recoletos. Luego, cuando asume el supremo dictador de la República, a partir de 1800
XIV como dictador temporal y luego como dictador perpetuo. Cabe destacar de que llegamos hasta el año de 1824 cuando por orden del Supremo Dictador, todas las órdenes religiosas fueron suprimidas de la República del Paraguay. Es ahí donde este convento se transforma en un cuartel de caballería y por un lapso de 5 años, entre 1824 y 1829, este convento se convierte en cuartel de caballería del gobierno del Supremo Dictador. A partir de 1829 vuelve a convertirse en una pequeña capilla, y de ahí en más siguen trabajando los recoletos que estaban en esta parte. Vamos a llegar hasta el 30 de mayo de 1842, ya durante el gobierno consular de los entonces cónsules de la República, don Carlos Antonio López, y el militar don Mariano Roca Alonso, cuando por un decreto consular establecen la prohibición de la inhumación de cuerpos en las distintas iglesias de la capital, cosa que se estilaba. Cada pequeña iglesia tenía su propio cementerio, como el caso de San Roque, la Encarnación, entre otros. A partir de 1842 se conforma la creación del Cementerio Mayor de la Recoleta. Esa conformación tardaría hasta el mes de octubre de ese 1842 para convertirse en el Cementerio Mayor de Asunción. Ya durante el gobierno del presidente don Carlos Antonio López Infran, se construye lo que era la antigua capilla aquí de la Recoleta. Se levanta el templo por orden del gobierno y se encomienda el trabajo al arquitecto y constructor italiano don Alejandro Ravisa, que junto con su hermano Cayetano levantan la obra. La piedra fundamental de la iglesia de la Recoleta se instaló en el año de 1850. Tardó cerca de 5 años en terminar toda esta edificación. Allá por el año de 1855 se establece ya la iglesia de la Recoleta y, por así decirlo, uno de los estandartes de uno de los barrios más antiguos de Asunción. Aquí a mi derecha tengo una de las tumbas que podemos decir una de las más amorosas de este cementerio mayor de la Recoleta. Y me refiero a la tumba del maestro don Herminio Jiménez. El maestro Herminio Jiménez, un músico de excelencia que ha hecho historia dentro de la música paraguaya, que por cuestiones políticas tuvo que partir al exilio y ya volvió luego de la caída del gobierno del general Alfredo Stroessner, allá en 1989. Él fallece en el año de 1991 y por esas cosas del destino, él le había solicitado a su señora esposa que quería compartir junto a ella el descanso eterno. A mis espaldas tengo el panteón de quien en vida fuera el expresidente de la República, don Emilio Aceval Marín, presidente de la República entre 1898 y 1902. Emilio Aceval Marín, hermano menor del doctor Benjamín Aceval, un prohombre de nuestra historia, el cual defendiera toda la causa paraguaya para obtener el laudo Hayes en los Estados Unidos. Emilio Aceval Marín, niño combatiente en lo que fue la batalla de Acostañú, ese 16 de agosto de 1869. Sobreviviente de esa batalla. Por esas cosas del destino, terminada la guerra, pasaron los años, él migra a los Estados Unidos, se casa con una dama norteamericana y hace fortuna. Luego retorna al Paraguay, donde ingresa a las filas del Partido Nacional Republicano, Partido Colorado, donde comienza a ejercer la política.
hasta llegar como presidente de la República en el periodo entre 1898 y 1902, y es derrocado por un levantamiento del Grupo Colorado en 1902 a raíz de la muerte del doctor Facundo Dolores Infram, donde es herido el general Bernardino Caballero, y es derrocado del poder y asume en su reemplazo su vicepresidente Héctor Carvalho. Estamos en una de las tumbas más históricas de este Camposanto de la Recoleta, aquí en la bóveda y sepultura de la familia Solano López. Aquí reposan los restos de varios miembros de esta histórica familia, descendientes del Mariscal de América Francisco Solano López. Y una de las primeras tumbas en forma de monolito que tenemos aquí, es la de Corina Adelaida Lynch, hija del Mariscal López junto con su compañera de vida, doña Elisa Lynch, una niña nacida un 6 de agosto de 1856 y falleció un 14 de febrero, día de San Valentín de 1857. Una beba de meses. A raíz de una enfermedad ciaga, cegó la vida de esta niña. Luego, varios de los componentes de la familia Solano López reposan en este sepulcro, en esta bóveda familiar, que es una de las bóvedas más antiguas de este cementerio de la Recoleta. Estamos en uno de los mausoleos más emblemáticos aquí del cementerio mayor de la Recoleta, específicamente el mausoleo de quien en vida fuera el general José Dubigis Díaz. Los restos del general Díaz, héroe de Curupactí, estuvieron en este mismo sitio hasta el año de 1939, cuando por orden del gobierno del doctor Félix Paiva son trasladados hasta el Panteón Nacional de los Héroes. Esta obra se la debemos al arquitecto de los López, don Alejandro Raviza. Estamos en un panteón bastante particular, en el sentido de que aquí reposan los restos de un expresidente de la República, un hombre de derecho, canciller nacional también en su momento, un fundador del Partido Liberal Centro Democrático. Me refiero al doctor Cecilio Báez, que gobernara el Paraguay entre 1905 y 1906. Fue un intelectual antilopista, acérrimo, con enfrentamientos memorables con Juan Eoleari para lo que fue la figura del Mariscal de América Francisco Solano López. Hay un detalle bastante especial nada más que en este recorrido histórico que estamos haciendo y quisiéramos mostrar. Este panteón que data del año de 1910, que refiere doctor Cecilio Báez y familia, y podemos ver en el estado en el cual se encuentra. Es un llamado de atención para el Partido Liberal Radical Auténtico, para que se puedan acercar a ver la situación en la cual está uno de sus prohombres, uno de sus fundadores. Aquí a mi izquierda está el panteón de quien en vida fuera el expresidente de la República del Paraguay y también un combatiente en lo que fue la guerra Guazú o la guerra contra la Triple Alianza. Me refiero al general Patricio Escobar Cáceres, que gobernara el Paraguay entre el año de 1886 y 1890. Fue lugarteniente del Mariscal Francisco Solano López en lo que fue el cuartel mayor de Pazupucú, en el lugar conocido en cercanías de Humaitá, durante un periodo largo de tiempo, ayudante de campo del Mariscal, sobreviviente de la guerra y sucesor en el poder del general Bernardino Caballero a partir de 1886.
Aquí también descansan los restos de su hijo, el general Patricio Alejandrino Escobar, que fuera, vamos a decir, una figura emblemática del Partido Liberal. Su padre, Patricio Escobar Cáceres, fundador junto al general Bernardino Caballero del Partido Colorado o del Partido Nacional Republicano. El general Escobar fallece un 19 de abril de 1912, aquí en Asunción. Y las crónicas de época referían de que su compadre y amigo, el general Bernardino Caballero, falleció un 26 de febrero de ese mismo año. Las crónicas decían que Caballero, en el lugar donde estaba, se encontraba muy solo. Y ahí es donde convoca a su compadre, al general Escobar, que fallece un 19 de abril de 1912. Estamos enfrente al panteón de quien en vida fuera don Santiago Leguizamón, mártir del periodismo paraguayo, muerto bajo balas asesinas de sicarios el 26 de abril de 1991, en pleno Día del Periodista. Don Santiago Leguizamón, un luchador por la libertad de expresión y un luchador también contra esa franja delictiva que amenazaba la zona de Amambay, la gente vinculada al narcotráfico y compañía, y él era una persona que delataba todo eso, delataba y en su radio, en Radio Murucuyá de Amambay, de Pedro Juan Caballero, mencionaba todo lo que era el flagelo de esa franja criminal. Y muere un 26 de abril de 1991. Y una de sus frases más emblemáticas y recordadas fue: prefiero la muerte física antes que la muerte ética. A mis espaldas se encuentra el panteón de quien en vida fuera don Benjamín Acebal, el doctor Benjamín Acebal, hermano mayor del expresidente de la República, Emilio Acebal Marín. El doctor Benjamín Acebal, fundador de la alma mater de muchos ciudadanos paraguayos, el Colegio Nacional de la Capital, en 1877. También en ese mismo periodo de tiempo representó al Paraguay ante el gobierno de Rutherford Hayes para el laudo arbitral que el presidente norteamericano falló en favor del Paraguay, donde toda la franja territorial de lo que hoy es el departamento de presidente Hayes, que estaba solicitado por la República Argentina, el presidente Rutherford Hayes arbitra en favor del Paraguay para demostrar que el Chaco es paraguayo. Y el representante paraguayo fue el doctor Benjamín Acebal, un prohombre de nuestra historia, un hombre que hizo historia en nuestra patria. Él falleció en el año de 1900, hace exactamente 119 años. Sus restos reposan en este mismo sitio, un panteón con una arquitectura única, bastante abandonada nada más. Un panteón donde de una u otra manera se siente historia de parte de este prohombre. Nos llegamos hasta el panteón de quien en vida fuera don Juan Pantaleón Urdapilleta. Se preguntarán quién fue este caballero. Un caballero que falleció en el año de 1902. Y como verán, un panteón con un estilo único, un estilo gótico único para este camposanto, ya que con este estilo son contados los panteones que datan de esa época. Hace 117 años descansa don Juan Pantaleón Urdapilleta en este mismo sitio, descendiente de quien fuera el constructor y arquitecto de la Catedral Metropolitana de Asunción, don Pedro Urdapilleta, durante el gobierno de don Carlos Antonio López allá por el año de 1845, la emblemática Catedral Metropolitana de Asunción. A mis espaldas
se encuentra uno de los panteones más pomposos de todo este Camposanto. Me refiero al panteón de la sociedad eslava. La sociedad eslava de todos aquellos, de todos esos países eslavos, europeos, que se llegaron en migración desde finales del siglo XIX hasta nuestro país. Muchos apellidos significativos, los Rabinovich, Dragisevich, entre otros, que descansan en este panteón de la sociedad eslava. Como verán, una arquitectura única también, la representación, la cúpula y todo el formato de la mezcla religiosa católica con la iglesia ortodoxa también. Junto al panteón, ahí. Estamos junto al panteón de quien en vida fuera el expresidente de la República del Paraguay, comprendida en el periodo entre 1940 y 1948. Me refiero al general de división don Higinio Morínigo Martínez, que gobernara el Paraguay en los años 40, posterior a la muerte del entonces general José Félix Estigarribia. Él asume el poder un 8 de septiembre de 1940 y gobierna hasta mediados de junio de 1948, cuando miembros del Partido Colorado, de la Junta de Gobierno del Partido Nacional Republicano, encabezan un golpe de Estado y exigen su renuncia al presidente Morínigo. Con Morínigo podemos mencionar que Asunción y el Paraguay tuvo visos modernistas, ya que grandes edificios de época en finales de los 30 y comienzos de los 40 continuaron y se construyeron. Me refiero al edificio del Banco del Paraguay, hoy Banco Nacional de Fomento, entre otros edificios, también las plazas. Durante el gobierno de Morínigo también se eliminó lo que fue conocido como el Mercado Guazú, en lo que hoy es la Plaza de la Democracia, frente al Hotel Guaraní, para la creación de los 9 mercados municipales aquí en Asunción. Y uno de los mercados más emblemáticos y conocidos de esos 9, el querido Mercado 4, ya que dividió en cada barrio de Asunción un mercado municipal de zona. Y el que más creció y el más emblemático de todos, el que estaba neurálgicamente ubicado, el Mercado 4. También, héroe de la guerra, formó parte del comando de comandantes del entonces general José Félix Estigarribia. Y un detalle importante, durante el gobierno del coronel Rafael Franco, el gobierno de la Revolución de Febrero de 1936, el general Morínigo encabeza la delegación que va a rescatar los restos del mariscal de América Francisco Solano López Carrillo desde Cerro Corá, en el departamento de Amambay. Y de ahí se traen sus restos hasta Concepción y vía fluvial hasta el puerto de Asunción. Estamos en el panteón de quien en vida fuera el expresidente de la República, don Federico Chávez Careaga, que gobernara el Paraguay entre 1949 y 1954 hasta ese 4 de mayo de ese mismo año. El don Federico Chávez, ¿qué podemos recordar de él? Líder de la línea democrática del Partido Colorado, un líder indiscutido. Fue también un hombre que fue quien cortó la anarquía política iniciada a finales de la Guerra Civil de 1947. Fue una persona que tuvo muchos lazos recíprocos con el gobierno del general Juan Domingo Perón, en la primera época del gobierno del teniente general Juan Domingo Perón. De hecho, durante su gobierno se recibían los regalos vía fluvial y vía ferroviaria que eran enviadas por la Fundación Eva Perón hasta Asunción para repartir en los distintos barrios de Asunción. Él es desalojado del poder un 4 de mayo de 1954
y luego encabeza una embajada, ya fue enviado como embajador durante el gobierno del general Alfredo Stroessner. Él fallece en el año de 1978, a una edad ya bastante avanzada, con 97 años fallece don Federico Chávez Careaga. Estamos en un panteón bastante especial también por una historia trágica que recuerda a los que descansan en este sitio. Aquí descansan los restos de quien en vida fuera el expresidente de la República del Paraguay, don Natalicio González, que gobernara el Paraguay entre 1948 y meses, al cabo de meses fue derrocado en lo que se conoció como la anarquía colorada, comprendida entre 1948 y 1949. Natalicio González, líder histórico de la facción colorada conocida como los Guiones Rojos, descansa en este mismo sitio. Él falleció en el año de 1966, siendo embajador paraguayo en la Ciudad de México. Fallece Juan Natalicio, un intelectual, un hombre de letras, y al cabo del poco tiempo fallece su señora esposa, su esposa, doña Lidia Frutos de González, quien fuera primera dama. Ella se quita la vida al cabo de días de fallecido el expresidente Natalicio González, ese 6 de diciembre de 1966. Sus restos descansan en este panteón. Y recuerda ese amor ante todo de esta pareja. Estamos aquí frente al panteón de quien en vida fuera el expresidente de la República, el general Juan Bautista Egusquiza Isasi, que gobernara nuestro país entre el año de 1894 y 1898. Juan Bautista Egusquiza, general del ejército argentino, al servicio del ejército argentino durante la guerra contra la Triple Alianza, contra sus hermanos paraguayos. Juan Bautista Egusquiza, líder y fundador también de del Partido Nacional Republicano y de una de las líneas más fuertes dentro de la mencionada nucleación política. Fue el único que le hizo oposición al general Bernardino Caballero dentro del Partido Colorado, el general Egusquiza. Fue presidente de la República y también podemos mencionar que, a diferencia de otros gobiernos, fue el que tuvo más acercamiento hacia los partidarios del Partido Liberal que hacia el lado de sus partidarios colorados, por cosa del destino. Dios sabrá por qué hizo eso en su momento. Durante su periodo de gobierno se envió al joven Blas Garay como becado hasta el Archivo de las Indias en Sevilla para el estudio y la recopilación de muchos de los datos históricos de lo que fue la provincia del Paraguay y también la República del Paraguay. Estamos frente al panteón de quien en vida fuera el maestro de maestros de la educación paraguaya, don Ramón Indalecio Cardoso, el gran maestro de escuelas, que fue quien durante el gobierno del doctor Eligio Ayala, allá por el año de 1924, diseñara el nuevo plan de estudios para la educación paraguaya. Un plan de estudios que se extendió prácticamente por más de 70 años. Un plan de estudio donde muchos de nosotros fuimos formados, donde muchos de nosotros tuvimos ese apego hacia nuestra historia y hacia las ciencias. Fue el creador de ese plan don Ramón Indalecio Cardoso. Aquí descansan sus restos, también descansan los restos de su hijo, Efraín Cardoso, un insigne historiador de línea liberal, hablando de su faceta histórica como historiador y investigador. Escribió varios libros, como sucedió hace 100 años, donde relata las penurias de gran parte del Ejército Nacional en lo que fue la Guerra Guazú. Y también habla del heroísmo
del hombre paraguayo en lo que fueron esas campañas de esa guerra. A mis espaldas está el panteón de la familia de Brix. En él descansan los restos de don César de Brix, un insigno músico y cantante que fuera muy apreciado durante el gobierno del general Alfredo Stroessner, conocido por un apodo cariñoso de Sapo Cancionero, por esa canción en samba del mismo nombre. También descansan los restos de don Marco de Brix, gran olimpista. Don Marco de Brix, cantante, una voz de tenor que solamente puede ser comparada con gente dedicada a la ópera y compañía. Don Marco de Brix, representante del Paraguay en varios certámenes internacionales de lo que fue la OTI internacional en su momento, semifinalista de ese festival en muchas ocasiones, y también cabe destacar un amigo de los amigos, junto con lo que fue el sepelio de Carlos Alberto Gómez. Fue uno de los sepelios más recordados, el de don Marcos de Brix, por la cantidad de gente que se vino a despedir aquí en su última morada. Y besarnos como ayer, otra vez. Estamos al lado de este monumento que representa y recuerda a las pioneras de la educación paraguaya, doña Adela y Celsa Sperati, maestras con mucha labor, maestras que fueron formadoras de muchas generaciones. Se la recuerda con este pequeño homenaje. Hay una reseña que habla homenaje de gratitud del Centro Adela Sperati a la que fue abnegada y cariñosamente su mentora, año de 1919, doña Adela y Celsa Sperati, insignes maestras de nuestra historia educativa del Paraguay. Estamos aquí en el panteón de quien en vida fuera el coronel Arturo Bray, un intelectual, un militar con todas las letras. Se lo recuerda por toda esa labor histórica que plasmó en libros, refiriendo a la guerra por el Chaco, como así también a la guerra contra la Triple Alianza. También es combatiente de la Primera Guerra Mundial y fue uno de los comandantes en la guerra por el Chaco. Arturo Bray, un hombre estudioso que invito a nuestros televidentes que busquen un poquito de la historia de este militar, ya que de su pluma salió mucha de la historiografía paraguaya sobre la guerra de Guazú y sobre la guerra por el Chaco. Este sepulcro guardan los restos de quien en vida fuera el doctor Bartolomé Coronel, uno de los primeros médicos de la primera promoción de médicos de la Universidad Nacional de Asunción. Cabe destacar que el doctor Coronel fallece durante la epidemia de peste bubónica en el año de 1911, ya que cumpliendo su juramento hipocrático atiende a todos sus enfermos de esa peste, y él fallece junto con ellos en el año de 1911. En este panteón descansan los restos de quien en vida fuera el expresidente provisional del Paraguay en el año de 1924, por escasos 4 meses. Me refiero a don Luis Arriar, que también fuera canciller de la República durante el gobierno del presidente Eusebio Ayala en el año de 1935, quien firmó el Tratado del Armisticio de Paz con Bolivia ese 12 de junio de 1935. También fue vicepresidente del expresidente y comandante de las fuerzas paraguayas en el Chaco, general
el general José Félix Estigarribia. ¿Qué podemos recordar de Riar? Riar fue, según relatan, un hombre de partido, perteneció al Partido Liberal Radical. También fue un hombre de letras, diplomático, y con la creación y con la sanción de la Carta Magna de 1940, la carta política que, vamos a decir, confirió un poder autocrático al general José Félix Estigarribia, desaparece la figura de la vicepresidencia y por ende Luis Arriar deja de ser presidente. Él acompaña en la dupla presidencial electa del año de 1939 a José Félix Estigarribia. Siguiendo nuestro recorrido aquí por este histórico Camposanto, nos llegamos hasta esta bóveda que pertenece a don Lauren Gadín y a su esposa Emma Gadín. Este matrimonio Gadín murieron asesinados por manos de Cipriano León un 27 de julio de 1915 durante el gobierno del entonces presidente don Eduardo Sher. Ellos mueren asesinados. Su domicilio estaba donde hoy día es la Casa Cuna de Asunción, ahí en la zona de Villamorra, frente al shopping Villamorra, la casa de los Gadín. El autor material, Cipriano León; el intelectual, su hijo, Gastón Gadín. Las crónicas de época hablaban de que don Lauren no aceptaba el noviazgo de su hijo Gastón con una joven de apellido Mayereyer. Se indigna por eso Lauren y entra en un estado de locura y comienza a armar todo lo que fue este parricidio, el parricidio de Villamorra, como se conoció en las crónicas de época. Gastón Gadín es declarado culpable junto con Cipriano León. Van hasta la cárcel pública. La cárcel pública en ese entonces está donde hoy es el patio del Colegio de la Providencia, en la parte de atrás de la Catedral Metropolitana de Asunción. Y tiempo después son fusilados en el último fusilamiento en tiempos de paz que hubo aquí en la historia jurídica y judicial de nuestro país. Mueren frente a la iglesia de la Catedral Metropolitana de Asunción. Sus cuerpos cargados, el de Cipriano León y Gastón Gadín, cargados en un carro y arribando sobre lo que hoy es la calle Colón hasta llegarse hasta lo que fue el cementerio del Mangrullo, hoy Parque Carlos Antonio López. Estamos frente al histórico panteón de la Sociedad 18 de Octubre del Partido Liberal Radical Auténtico. En él descansan prohombres de esta mencionada nucleación política, entre ellos muchos de sus fundadores, en el caso de quien fuera ayudante de campo del general José Duigis Díaz en plena guerra Guazú. Me refiero al mayor Eduardo Vera, como así también a expresidentes de la República, en el caso de José Patricio Guyari. Durante mucho tiempo también estuvieron los restos del doctor Eligio Ayala. Y desde hace un tiempo atrás, los restos del insigne presidente de la República Liberal, del Partido Liberal, don Manuel Gondra. Este panteón guarda los restos de hombres y mujeres que hicieron la historia de esta nucleación política. A mis espaldas tengo
el panteón de quien en vida fuera un expresidente de la República del Paraguay. Me refiero a don Juan Bautista Gaona Figueredo, que gobernara el país entre 1904 y 1905. Fue el primer presidente de la era liberal comprendida entre 1904 y 1936. 32 años de gobierno de la era liberal. Juan Bautista Gaona Figueredo, un hombre acaudalado, un hombre de mucho dinero. Juan Bautista Gaona Figueredo, presidente de la República y luego vicepresidente del doctor Manuel Gondra en 1910. Cabe destacar y recordar de la manera folclórica y simpática cómo fue defenestrado del poder este señor. En el año de 1905, sus partidarios se congregan y llevan una petición al presidente de la República, partidarios correligionarios del Partido Liberal, y solicitan en esa nota, en ese petitorio, un crédito de parte del gobierno para la creación de un club social. El mencionado club social, el Unión Club, que años después fue fundado, en 1910. Pero desde 1905, estos correligionarios del presidente Gaona se juntan para solicitarle esto. El presidente Gaona se niega a esta petición, argumentando de que la hacienda pública, las arcas del Estado no podían ser destinadas para un emprendimiento privado, sino para las obras públicas y todo lo que eso involucra. No contentos con esa respuesta, sus correligionarios van a hacer una complotación junto con los militares que rodeaban al presidente de la República, Gaona. Los convencen y es derrocado el presidente Gaona en 1905 y le entregan el poder en forma provisoria al doctor Cecilio Báez para completar ese periodo entre 1905 a 1906. A mis espaldas tengo el panteón de quien en vida fuera don José II de Kut, un hombre que marcó nuestra historia desde la segunda mitad del siglo XIX y comienzos del siglo XX. José II de Kut, ministro de Estado, canciller nacional, redactor e ideólogo del Partido Nacional Republicano, hoy Partido Colorado. Fue quien en una ocasión firmara el tratado para entregar gran parte del Chaco a la República Argentina y dejando una zona de status quo sin avances para nuestro ejército ni avances para el ejército sea boliviano o argentino. Lastimosamente, muchos decían que él era un hombre incomprendido, pero era una persona con una capacidad intelectual muy lúcida. Formó parte primeramente de la Asociación Paraguaya en Buenos Aires y luego de la Legión Paraguaya, que combatió las huestes del Mariscal de América Francisco Solano López. También tenemos que recordar que él fue candidato a presidente de la República para el periodo 1894-1898. Su cuñado, quien fuera presidente de la República, Juan G. González, lo nomina a José II de Kut para el cargo de presidente. Es ahí donde el general Caballero, Bernardino Caballero, y el general Juan Bautista de Urquiza se oponen a esa nominación. Y queda en aguas de borraja esa nominación pretendida por González en favor de José II de Kut. A mis espaldas está el pequeño panteón de quien en vida fuera el expresidente de la República, el general Andrés Rodríguez Pedotti. Presidente de la República entre 1989 y 1993. Fue el primer presidente luego
de la era conocida como la era stronista, o la era del general Alfredo Stroessner Matiaua. Él encabezó un golpe de Estado contra el gobierno constitucional del general Alfredo Stroessner, el cual fue derrocado en ese día del 3 de febrero de 1989. Luego de un periodo de meses como presidente provisional, es electo como presidente constitucional en mayo de 1989. El general Andrés Rodríguez, podemos decir, durante su gobierno hubo relativa tranquilidad dentro de lo que fue toda la parte de la hacienda pública. No hubo muchos sobresaltos. Cabe destacar, durante su periodo de gobierno también se dictó la nueva Constitución Nacional actual, la que tenemos, la del año de 1992. Él fallece en abril de 1997 a raíz de una enfermedad terminal en los Estados Unidos.